Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 11 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en las dos fases previas, la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá y una reflexión en torno a una educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, sideral, celestial, con la Fundación Ram. Para estar situados en esta espaciotemporalidad amorosa, más que energéticamente conectados con la Fundación Cambio Gnosis, pretendiendo asimismo pasar de la cognición a la comprensión y luego a una transformación, que en su orden esa transformación habría de ser social, cultural, tanto natural, pero a partir de una transformación singular de todo ser siendo criatura, testigo de la verdad revelada en Cristo, de esa impronta del orden natural que inhabita en la Sagrada Familia, en el corazón humano, y de todo ese testimonio de la verdad evangelizadora de nuestros primeros apóstoles, discípulos y seguidores. Es allí como la palabra de Dios hoy en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, cuando sale en defensa Pedro de Pablo y Bernabé, que eran acusados por las huestes de lo político, lo religioso y lo económico mancomunados en un falso poder, un pseudopoder, un poder humano basado en la norma, basado en las leyes humanas, basado en las prácticas, costumbres y tradiciones de un pueblo que se autoconsideraba elegido, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, pero pretendiendo ser de su propiedad o hacer a Dios de su propiedad y considerar que los demás eran paganos o contrarios por no estar llevando su orden, que era muy superficial, muy estructural, funcionalista, cumplir unos cánones en unos acuerdos de mínimos, que es lo que se ha considerado en la historia de la humanidad unos acuerdos de mínimos políticos para un supuesto buen gobierno, unos acuerdos mínimos políticos para garantizar un supuesto acuerdo de conformidades en la satisfacción de necesidades humanas esencialmente, y un supuesto acuerdo de mínimos sociales para tener allí la mayoría por una supuesta democracia de la mitad más uno, en un conteo de objetos, de cosas, de números que habrán de representar como indicador a pueblos, a naciones y a generaciones, cosa que es incomprehensible para lo humano, y se habla con H intermedia, porque tampoco es aprehensible con H intermedia, y esto porque es inaprehensible en la divinidad, que da un orden natural, que da una impronta a la creación, por tanto a todas las criaturas, y en la moral dictamina en la conciencia lo que realmente es bien, bien vivir, bienaventuranza, y que todo ello es por gracia de Dios, no por voluntad propia, no por inteligencia propia, no por actitud propia, y menos aún poniendo las expectativas en lo finito, en lo material, en lo corruptible. Por eso el orden natural debe trascender a un orden celestial, pasando por un orden sideral. Si están el todo, están las partes, y si están conectadas las partes con el todo, en su completa armonía, en sintonía, en polifonía, habrá de poderse tener una aproximación a lo que en humildad, en pobreza y en obediencia se debe garantizar en lo humano con relación a esa singularidad con la divinidad. El nada
contra el todo. El relativismo frente al absoluto. Todos, miles de millones de seres, estamos conectados en un relativismo y cada vez ese secularismo nos tiene agudizando ese divisionismo, esa ruptura, porque habrían de pretender un Cristo al gusto de miles de millones de seres que han existido, que existen y que habrán de existir. Dios quiera así sea, que en vez de crecer la población aumente, que esa pretensión de agotar la población humana para que abunden los recursos naturales lo ha mostrado históricamente en contradicción, lo decía nuestro hermano Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María en España, en Toledo. ¿Qué estadísticos, qué datos, qué conteos han permitido garantizar que el ir contra la vida, que el ir contra la naturaleza, que el ir contra la voluntad de Dios garantiza felicidad, libertad y paz? ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Reciban un amoroso saludo fraternal en campus de Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, nuestro hermano San Francisco de Asís, nuestro hermano San Marcos, entre otros apóstoles, santos y mártires que orientan nuestros procesos de vida eterna, así como también los hermanos consagrados que hoy en el ministerio, empezando por el Papa, los obispos y todos los pastores que cuidan de la Iglesia en la cátedra mística, han permitido que perviva la fe, que perviva la obra de la creación humana, siempre al servicio de Dios, al servicio de la humanidad y al servicio de la creación, y que perviva la fe, la esperanza y la confianza en Dios, de que realmente el ser que trasciende es porque trasciende de esas necesidades básicas, mundanas, fisiológicas, a unas necesidades espirituales, realmente trascendentes y que le dan significado, le dan sentido a la vida, le dan plenitud desde el alma, más que desde la mente y más que desde el cuerpo, en términos de libertad en Dios para creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Esa Sagrada Familia inhabitando con todos seres, simplemente esa garantía de que esa impronta, mientras se hace pronta la venida del juez final, Jesucristo, en ese juicio singular a cada uno y en ese juicio pleno a toda la humanidad, hay esa certeza de que un segundo de vida en estado de gracia da mejores perspectivas de vida, da una mayor gloria a Dios por llevar la cruz del día a día con dignidad, como no podría hacerse ofreciendo a un día terminado una labor material ejecutada, un compromiso laboral o el simplemente garantizar unos recursos económicos, pero existiendo todo lo contrario al bien vivir y a la bienaventuranza, desunión, dispersión en otras cosas y sobre todo abolición de los mandatos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la ley que es redentora, salvadora y en última instancia transformadora de las vidas. No sea así entre nosotros, seres amados. Es por ello que seguimos en Cambio Gnosis avanzando en esos procesos de transformación de una conciencia ambiental, de una conexión sideral y de una coevolución de orden natural celestial. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante en breve entramos